¿Cómo estás? Bien, Pam? Chef Lore, ¿y tú? Bien, Me muchas encanta gracias. estar contigo en la cocina, siempre aprendemos cosas nuevas. Ay, me encanta. Y además es el mejor momento para mandar saludos, porque nos han estado escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 55 80 80 87 83. Así que Gabriel de Coyoacán, también a Juan Anselmo de la Álvaro Obregón, Alicia González de la Benito Juárez y a Fernando Olvera de Iztapalapa, les mandamos un gran abrazo y un gran saludo, por supuesto, desde esta su cocina, donde la Chef Lore siempre nos tiene recetas deliciosas, y de parte de todo el equipo, gracias por escribirnos, síganlo haciendo. Y a ver, Chef, Así es. ¿cómo se te ocurrió esto de sandía de una forma saladita? Ok, pues no es nuevo, Pam. Hay muchísimas recetas que nos manejan sandía con combinaciones saladas, ¿no? Diferentes a las que conocemos. Esto le llamamos tartar, ¿por qué? Porque la combinación de sandía con soya da una apariencia como a carne cruda. Tartar es carne cruda preparada solamente con limón, ¿no? Oh. Entonces es como una combinación, algo bonito que sé que les va a encantar. Claro que está fácil de hacer, es una fruta de temporada, así que vamos a ver los ingredientes para preparar esta delicia. Y para preparar este tartar de sandía para 4 personas o 4 porciones, necesitamos 150 gramos de camote rallado, Así es, Pame, 15 mililitros de aceite de oliva, 300 gramos de sandía, 80 mililitros de salsa de soya, un limón, solamente el jugo, 2 aguacates, media cebolla finamente picada, una cucharada de ajonjolí. albahaca fresca al gusto. Y Oye, nada que me encanta eso de la albahaca, porque la verdad es, pues, se da muy fácilmente en maceta y lo podemos poner en nuestra casita y utilizar la albahaca para varias recetas. Al momento, y las exacto. florecitas también se comen y se ven bien bonitas en los Así es, platos. Pam, así es, perfecto. Pues, ¿qué te parece si le vamos dando? Sí. Ok, Pam, ¿me vas a ir haciendo favor de sacar el jugo de los limones? ¿Aquí como o acá? son en la En la de acá. tacita, mira, como son grandes, te sugiero que los partas en 4. O Ok. sea, de la mitad, otro poquito para salir. Ok. Ok, mientras Sí, porque no en lo me que van Pam a- esté de aquel lado, yo me voy a sí, formar. sí caben, Chef. ¿Sí caben? Ah, perfecto, ¿no? Pues si te digo que... Y luego con tu fuerza, mi Pam, Todo. ahí vamos, ¿ok? Vamos a sacar aguacate, la base de nuestro tartar. Les vamos a enseñar a montar en un aro para que se vea bonito en la presentación cuando lo muestren allá con sus familiares, ¿ok? Voy a comenzar a sacar mi aguacate. De preferencia les sugiero que sea un aguacate firme, no de esos aguaditos que ya sirven como para guacamole, de esos los dejamos ok. para otra ocasión, ¿ok? Los firmes. Los firmes, exactamente, porque lo que quiero es que se sienta la consistencia del aguacate. Ok. Ok, muy Y bien. que lo podamos hacer así. entonces. Exactamente. Ahora, si por ejemplo yo no lo voy a servir al momento, voy a esperar a mis visitas, lo que les sugiero es que le pongan un poquito de limón para mantener ese colorcito verde y que no se nos oxide y se empiece a ver así como cafecito, ¿verdad? Ok, voy entonces a empezar a cortar aquí. Ya tengo también mi cebolla finamente picada también. Y voy para allá. Vamos cortando cubitos. ¿Cómo vamos por allá, Pam? Muy bien. Ay, Perfecto. estos limones están buenísimos, de verdad. Perfecto, Pame, con esos. Ahora, en lo que yo voy picando esto, te voy diciendo. En el bowl que tienes salado, Sí. vamos a comenzar a agregar Ay, nuestra sandía, que ya previamente cortamos en cubitos. Lo mismo, la sandía de preferencia que sea firme. Hay una más suavecita, esa no me va a servir para mi tartar. Agrégalo, Pame, por favor. Sí, Y en lo que Pame está de ese lado, voy agregando de este lado cebolla y un chorrito de jugo de limón para comenzar a armar nuestra base. Exacto. Pame, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ¡Se se me nos fue un limón! ¿Por ¡Ay, qué se nos Chef! fue un No limón? me eches de cabeza, yo no había dicho nada. Que nadie se dé cuenta. Que Ya nadie me se echó dé de cabeza cuenta. que se me fue un limón. Perfecto, Pame. Ok, Pame ya agregó entonces la sandía, agregamos un poco de jugo de limón y nuestra soya. Vamos a dejar marinar eso junto con la albahaca. Me voy de este lado, perdónenme tantito. ¿Corto Agrego- albahaca? Corto ¿Aquí? la albahaca, por favor, mi Pame. Muy bien, Vamos chef. mezclando todo, ¿ok? Ahora me voy de este lado para comenzar a montar, que se alcance a ver allá en casita. Si tenemos un aro en casita, sería lo ideal. Si no, recuerden, yo siempre improviso como los vasos de unicel, los cortamos de la parte de arriba y de abajo y se forma nuestro aro. O los aros de PVC, que ya los hemos comentado, los compramos en la papelería, pero Nada los más tienen hay que esterilizar previamente. esterilizar, agua hervida, Ok, ¿verdad? lo que voy a hacer exactamente, voy a comenzar a agregar una base de aguacate y en lo que Pam está de aquel lado, esto lo voy a mezclar y lo voy a dejar que se marine aproximadamente 15 minutos, no necesita más, la sandía absorbe mucho, perfecto, Pam. Ah, Ahora sí, ok. pásamelo para comenzar a armar.
Les explico rápidamente. Tenemos el aguacate rallado. Lo que se hace simplemente se El camote. fríe. El camote, ¿qué dije? ¿Aguacate? Aguacate. Dios mío. El camote y se fríe y de aquel lado tenemos el frito pan para mostrarlo cómo se ve uno y otro. La Uno y combinación otro. lo mismo. Exacto, de sandía. Mi pame, Muéstrale acá, compañera, para que se alcance a ver. ¿Dónde Eso. está? ¿Dónde Lo vamos está? a freír Ay, tantito. qué Hay que bonita tener toma, cuidado. qué bárbaro. Eso, qué bonito. Que no se vaya a quemar. Y ya nada más, mi pame. Vamos entonces montando una capa de aguacate, la capa de sandía y terminamos con camote. en la Oye, parte y es de arriba. como, puedes saber un poquito a carne o un poquito, me lo imagino también como si fuera un atún, ¿no? Exacto. Corte De hecho, grueso, hay- así, chabrochón. Exacto. De hecho, si la economía de repente lo permite, podemos mezclar sandía y atún y queda increíble. Ah, también queda buenísimo. Ujú, exactamente. Oye. Sí, esta es una versión como más express, más rápida, pero también igual de Excelente, deliciosa. en lo que la chef hace su trabajo de magia, de decoración deliciosa. ¿Qué les parece si vamos a ver los ingredientes? Para esta tartar de sandía para 4 personas necesitamos 150 gramos de camote rallado, 15 mililitros de aceite de oliva, 300 gramos de sandía, 80 mililitros de salsa de soya, un limón, solamente el jugo y que no se les vaya el limón como a mí, 2 aguacates, media cebolla finamente picada, una cucharada de ajonjolí, albahaca fresca al gusto, que ya comentábamos la pueden tener en casita. Y miren nada Mira nada más, más. es un platillo muy avant-garde, ¿no? Ay, qué bonito, así Muy es. avant-garde, como dicen por ahí los profesionales. Muy rico, fácil de hacer, con una fruta de temporada. Vamos a quedar, Económico. como diría mi abuelito, bien y poco Súper gastados. bien, ¿no? exactamente, Pam. Muchísimas gracias.